De regreso en Mi Bebé y Yo, y al inicio del programa le anunciábamos sobre un tema que sé que va a ser de su interés, y es la autohipnosis. Regularmente escuchamos hablar de las terapias, obviamente cuando se habla de manera seria dentro de un consultorio, que tiene muchos beneficios, pero usted dirá, ¿cómo la autohipnosis? ¿Yo la puedo utilizar en mi vida cotidiana? De eso vamos a platicar con el maestro Joseph Zamora. Él es psicoterapeuta ericksoniano y le damos la bienvenida. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el público. A usted, maestro. A ver, empezaríamos con vamos, los conceptos. ¿Qué es la hipnosis, maestro? La hipnosis son ejercicios de sugestión, así es como se puede decir en lo general. La sugestión, entendida como también manera general, es básicamente hacer una influencia con nuestra verbalización en la mente inconsciente del paciente o el acompañante terapéutico que esté en ese momento. Yo como psicoterapeuta establezco toda una búsqueda de soluciones o búsqueda de resultados en un paciente, y entonces nosotros a través del método hipnótico hacemos ciertas sugestiones para llegar a ello. Sin embargo, diferenciaría lo que es la hipnosis tradicional o la hipnosis clásica con relación a la hipnosis ericksoniana, que es la que yo manejo. Porque la hipnosis ericksoniana lo que tiene de diferente es que esos métodos de sugestión no es necesario que la persona entre en un estado de trance profundo en donde se duerma, como tradicionalmente se ve en una película, donde se entra como, por ejemplo, a través de un ritual, te voy a contar hasta 10. Esto es diferente en el método de la hipnosis ericksoniana, porque la sugestión se puede hacer a través de métodos conversacionales. O sea, lo único que puedo hacer es estar en esta propia conversación y entrando en un estado hipnótico. El estado hipnótico es básicamente como ese momento en el que en el día no nos dimos cuenta qué pasó de un punto a otro, como cuando vamos manejando en nuestro carro o quién sabe qué pasa, como que algo más toma el control. Y entonces llegas de tu casa al trabajo, y no te diste cuenta a qué horas pasaste por algún punto. Cierto. Esos momentos son estados de trances naturales que todos nosotros tenemos. Y entonces la hipnosis se apodera de esos espacios para poder hacer como una especie de transformación no sé, de las dificultades que nos puedan presentar en la vida. Que para allá iba la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene la autohipnosis y quién podría utilizarla en su vida cotidiana? Bueno, la hipnosis, el beneficio que tiene en general es que quisiera responderlo así para después hablar de la autohipnosis. La hipnosis son ejercicios por sí mismo, no es un tipo de terapia. Es un recurso terapéutico que los profesionistas en el área de la hipnosis o el área de la psicoterapia utilizamos dentro de nuestra consulta. No es la solución de todos los problemas, pero es el camino, el recurso o el camino para llegar a soluciones. Y la hipnosis lo que busca es precisamente las soluciones, la hipnosis ericksoniana, no tanto como la hipnosis clásica que va a la causa, va a buscar por qué estoy de tal manera, ¿vale? Entonces, puedo utilizar muchas cosas, utilizar muchas dificultades para crear transformaciones. Ahora, brincándonos al aspecto de la autohipnosis, ¿cuántos de los que me están escuchando, o tú en tu caso, cuántas veces no nos hemos hablado mal? ¿Cuántas veces no nos insultamos? ¿Cuántas veces ante algo que es una cosa de dificultad o de problema, nos decimos cosas que al final se convierten en muchas de las veces en profecías autocumplidoras, que el discurso del niño, no hagas esto porque te vas a caer y te vas a caer, y se cae, y entonces se cae, y entonces estamos creando mecanismos de programación en nuestra mente. Lo mismo podremos hacer con nosotros a nuestro beneficio. Si yo me empiezo a hablar de una manera diferente, empiezo a crear recursos de transformación interna. Y yo utilizaría, en nuestras sesiones de hipnosis, utilizamos 3 recursos básicos. Utilizamos el entender que nuestra mente es todopoderosa. Sí. O sea, solamente juega con la idea de que tu mente es todopoderosa. Segunda, la imaginación.
Y tercera, los mecanismos naturales de respiración. Entonces, si en un ejercicio de hipnosis yo utilizo la respiración, la imaginación y el entender que la mente es todopoderosa, tú lo puedes hacer desde casa siempre. Si te sientas 5 minutitos a respirar de una manera consciente, entendiendo que con cada inhalación y que con cada exhalación estás transformando todo adentro como es natural, porque se está transformando mientras respiras, hay millones de cambios que están sucediendo celularmente. Si yo entiendo el poder de la respiración que tiene, insisto, a nivel biológico y lo utilizo como una metáfora de la transformación de cualquier situación de mi vida, con el solo hecho de la respiración consciente, estoy creando un mecanismo de autohipnosis a través de la relajación. Entonces estoy respirando y además mentalizándome hacia cosas positivas, sería excelente. Hace ratito escuchaba a la maestra decir que necesitamos niños felices. Yo diría que necesitamos padres felices para construir la posibilidad de una felicidad en los niños. Y entonces, imagínate que te sugestionas de una manera en la que te lleve a estar en una especie de paz, de tranquilidad, y que cuando te aproximes a tu hijo, que yo, al ser padre, también reconozco que hay momentos de desesperación, creo que serían los menos, o serían la respuesta ante eso sería menos agresiva. ¿Tendríamos mayor control de nuestros actos, maestro? Completamente, porque no es lo mismo llegar ante una situación que nos causa un poco de estrés, estresado, a llegar relajado y empezarte a estresar ante la situación. Es natural, todos nosotros nos estresamos. Yo no me imagino a nadie de los que nos estén escuchando, no serías humano si te pasa esto, pero todos nos estresamos. Pero imagina entonces estar en un estado de paz y luego entender que la vida diaria tiene estresores o situaciones que nos llevan a estrés. Entonces, autohipnosis es básicamente ejercicios de respiración, de concentración, en donde me lleve a decirme cosas agradables y me imagine un futuro diferente. Wow. Es simple. Si yo me imagino ahorita y estoy, ¿qué va a pasar cuando llegue fulano? ¿O qué va a pasar tal cosa ante la situación? Estoy creando caminos de ansiedad y un círculo redondito que ahí nada más me quedo. Pero si digo, me gustaría, así tan solo decir, me imagino que va a sonreír, empiezo a imaginar una posibilidad diferente. ¿Bajas tu nivel de ansiedad? Bajas completamente. Es que no hemos entendido que el problema es problema solo porque no vemos las diferentes alternativas que existen ante el problema. Lo digo rapidito. Siempre se nos presenta una dificultad y esta dificultad la vemos como algo terrible, porque la única solución posible es aquella que imagino. Pero si empiezas a imaginar muchas posibilidades, encontrarás un camino distinto ante ello. ¿Me explico? Sí, Y claro. entonces te sientas y dices, oh, no tengo, voy a decir algo rápido, tonto, tal vez, pero no tengo dinero para esto. Bueno, pero si no fuera eso, ¿qué otra cosa sería? ¿Me explico? Y entonces empiezo a imaginar alternativas y esa misma imaginación me lleva a las posibilidades y en eso entro en un estado de paz, tranquilidad, que a su vez me permite crear esas posibilidades. Sí. Ahora, maestro, se me ocurre ahorita que está diciendo eso, necesitamos padres felices. Sí. Si mamá o papá se da ese espacio y dice, ¿sabes qué? Yo quiero aprender la técnica, o sea, yo quiero aprender la autohipnosis, ese papá o esa mamá podría transformar su entorno. Completamente. Lo que pasa es que, yo lo decía hace ratito, si vamos ante la vida estresados, ante las situaciones que de por sí naturalmente son estresores, nosotros vamos a estar repitiéndolo. Pero si vamos relajados, entonces hay una transformación, por lo menos del manejo de la situación. Sí quiero aclarar, no transformo la situación en sí, no es magia. No es magia. No, completamente no. Pero hay una actitud diferente y con esto un resultado y una conducta diferente ante la situación problemática. Ahora, ¿qué pasa, maestro? Porque me recuerda mucho la neurociencia y me recuerda mucho también la programación neurolingüística y todo esto. A veces traemos por muchos años una información ya grabada en el subconsciente, ¿no? ¿Cómo lo transforma este tipo de técnicas? ¿Cómo nos ayuda a borrar y volver a programar esta parte del cerebro, ¿no? Se puede.
pero yo no lo diría ahorita en este momento Ok. para los que están escuchándome como algo que se borra. Ok. Yo diría que es como algo que se reescribe. Es como imaginar que estás escribiendo un libro y que desafortunadamente en la mayoría de la vida nos han enseñado a utilizar las O en esa narrativa. Es esto o esto. Y entonces si yo empiezo a reescribir la historia con is que se van sumando o con comas que permiten una posibilidad, entonces escribo una historia distinta. No importa cómo fue escrita tu vida, no importa cómo hasta ahora se ha escrito. Ya pasó. Lo importante es qué tantas y le puedes poner a partir de ahora, ¿no? Bueno, tengo esto, pero y esto también, y tengo esta otra posibilidad. Entonces, esto de reprogramar, yo lo diría simple y sencillamente, empieza a escribir diferente y empieza a imaginar situaciones diferentes. Sí se puede. Completamente. Si yo veo a mi niño llorando, estresado, está bien, pero cuando está sonriendo, ¿verdad que es bien lindo? Ah, sí, ¿no? Entonces imagínate a ese niño sonriendo. Porque además, maestro, me imagino que ustedes lo ven en terapia. Es muy frustrante para un papá, yo tengo 2 niños, y de pronto ver que le tiene pánico a una exposición y que se frustra, de pronto uno como papá entras en ansiedad y dices, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago para que mi niño pueda superar esto, no? Pues, ¿cómo le hago? Primero, el niño tiene que experimentarlo, ¿no? Y si hablamos de un niño que está exponiendo, ya no es niño. Ya es adolescentito. Pero definitivamente este niño necesita primero experimentar su propia experiencia. Y entonces yo puedo ayudarle contribuyéndole tal vez con mi experiencia. Mira, en la hipnosis, nosotros lo que más utilizamos es la metáfora. La historia, el cuento, porque sabemos que la conversación y además la presentación de historias donde tenga la solución de un problema crea posibilidades. Perfecto. Entonces, si yo le digo a mi hijo, híjole, tú estás bien estresado. No, hombre, pues yo también. La verdad es que yo me la vivía bien estresado en la escuela, pero fíjate que un día, cuando pasó tal o cual cosa, me permitió tal o cual cosa. Si le cuentas desde tu propia historia, le ayudas más que diciéndole, no te estreses, todo va a salir bien. O sea, yo lo sentía, pero hice esto, ¿no? Sí, exacto. No, o sea, no te lo cree. Si tú le dices, no, mijo, no pasa nada, no te lo crees. Sí pasa. Yo sé que tú hoy sabes que no pasa nada, pero el día que lo supiste, eso es lo que verdaderamente le importa a ese niño. Entonces, no le cuentes ya lo resuelto, cuéntale cómo se resolvió. Y entonces eso le da posibilidad. Muy bien. Maestro, si alguien de nuestro público dice, pues yo en este momento ya me interesa el tema y quiero empezar a cambiar mi vida, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues muchas gracias. Con mi nombre, incluso como Joseph Zamora, tengo una página en internet, josephzamora.com.mx, josephzamora.com.mx y mi número telefónico, no sé, es el 624-9237. 624-9237, estoy a sus órdenes. Perfecto. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión del tema, maestro? Pues simple y sencillamente que se den la oportunidad de jugar. A mí me gusta decirle así a mis acompañantes terapéuticos, si no me crees, está bien, pero juega que me crees un ratito y entonces después me dices qué pasa. Pero empieza jugando, empieza por imaginar jugando, empieza por respirar jugando y entonces si sucede algo, pues bienvenido, y si no, despreocúpate, solo fue un juego, ¿no? A ver qué tan cierto es lo que dice Ahí este como señor, que nos ¿no? relajamos un poco, ¿verdad? Exacto. Cuando ya es un juego.